Sé que este video llega como 2 meses tarde después de que salió el juego, pero hagamos de cuenta que el capítulo salió ayer, ¿ok? ¿Cómo están? ¿Cuánto tiempo? ¿Alguno de ustedes se acuerda cuándo fue la última vez que hablamos sobre teorías de Poppy Playtime? Yo sí. Y de hecho hay una lista de reproducción, así que vayan a verla. Pensé que el capítulo 4 no iba a tener tantas novedades, pero es por mucho una de las partes de este juego que más información e historia revela hasta el momento. Una que cierra clavos importantísimos y, como no, abre algunos otros que la comunidad fue teorizando. Es por eso que pienso dividir el video de esta manera. Primero, hagamos un recap de todo lo que pasó en el capítulo 3. Muy cortito, ¿sí? No se preocupen. Segundo, vamos a analizar a detalle el capítulo 4. Y tercero, pues vamos a hacer teorías. Claro que sí. ¿Qué es lo que puede pasar en el próximo y posiblemente último capítulo? Así que sin más que decir, vamos a comenzar. Así que pongan cómodos, porque por fin, después de muchos meses, vuelven las teorías de Poppy Playtime. Volviendo con lo nuestro, en el capítulo 3, que ocurrían dentro de las instalaciones del Playker, ocultaban muchas cosas que hoy siguen vigentes. Algunas como el gas rojo de Catnap, que ponía a dormir a los niños provocándoles pesadillas, o que el evento de la hora de la alegría por fin sería revelado. También descubriríamos más a fondo las cosas horribles que le pasaban a los huérfanos, o el triste destino que tendrán los trabajadores de Playtime Co. al ser curados vivos por los experimentos que alguna vez ellos crearon. Cada uno de estos monstruos planearon una rebelión en contra de los científicos, bajo la dirección del experimento 1006 y de Catnap, quien muere al final de este capítulo. Pero lo más trágico que mantuvo a los fans ansiosos fue el destino de Kissy, el cual durante un año dejó más que preocupado a uno que de si podía o no reaparecer. Afortunadamente Kissy sí sobrevive, porque la vemos en el capítulo 4, obvio que con una apariencia deteriorada y desgastada por culpa de una criatura misteriosa de la que aún no sabemos nada. Algunos de estos eventos del capítulo 3 son vitales para entender la historia de Poppy Playtime, ya que marcaron un precedente para el siguiente capítulo, pero algunos otros sirvieron para hacer de antesala al siguiente capítulo, como el gas rojo, el cual toma protagonismo una vez más tanto en las mecánicas como en la historia, siendo capaz de dormir a todos aquellos quienes lo olieran. Fue así como después de un año entero esperando respuestas a estas inquietudes, llegaría hasta nosotros el tan esperado capítulo 4. Pero déjenme decirles que este capítulo no trajo emoción exactamente a los jugadores, sino que trajo más preguntas y dudas, el cual nos hicieron preguntarnos si esto realmente era Poppy Playtime. Y esto lo podemos presenciar al analizar más a fondo a su antagonista principal en esta cuarta entrega. Harley Sawyer es un personaje del cual la mayoría de personas que apenas conocen Poppy no van a reconocer, el cual yo ya hice un video sobre él cuando salió su tráiler. Harley fue presentado por primera vez en el videojuego Project Playtime por allá en 2022, como un personaje secundario que se podía ver en cintas VHS, pero ahí su papel no era para nada irrelevante, ya que se trataba del creador de estos monstruos gigantes a los cuales nos hemos estado enfrentando en estos títulos. El Doctor, como todos lo llamaban, fue el responsable de que una compañía en decadencia, con varios problemas financieros y constantes desapariciones, resurgiera de las cenizas hasta 1995. Todo gracias a la creación de cuerpos grandes. Claro que hacer estos monstruos tendría un costísimo costo, ya que Harley necesitaría cuerpos humanos para llegar a cabo su macabra idea. Y qué mejor que utilizar un programa de adopción de huérfanos de Playtime y su guardería Playker como motor principal para usar niños que serían convertidos en juguetes de plástico y carne. De esta manera, nacerían los monstruos que ya varios conocemos. El punto es que había un problema. Harley, debido a su actitud psicópata y poco simpática con sus semejantes, terminaría siendo echado del programa por el mismísimo Elliot Ludwig. Hay que entender que antes de la llegada de Harley, Playtime ya realizaba experimentos con personas, pero ninguno exitoso del todo, como lo fue con la muñeca Poppy.
Es por eso que, gracias al Señor, tuvimos muchos obstáculos a lo largo de la trama. Sin embargo, había un problema, y era que él tenía la manía de no escuchar a los demás y hacer todo únicamente a su gusto. Así que, gracias a estos comportamientos, las mayores potencias de la fábrica, como Leigh Peer o Stella Graver, no tuvieron más opción que encerrar al Doctor dentro de una computadora. De más está decir que el Doctor tenía una personalidad fría y hostil. Básicamente, despojaron su cuerpo de la realidad para que él ya no pudiera seguir liderando este proyecto, convirtiéndolo en un experimento viviente. Un experimento que nos observó todo el capítulo 4, a cada paso que dábamos. En varios diálogos, Hartley nos hace referencia a que nos conoce, que sabe de antemano quiénes somos y del por qué volvemos a la fábrica después de tanto tiempo. Es casi como si hubiéramos sido compañeros de aquel doctor psicópata. Pero por más probable que eso sea, parece que dentro de esta historia hay algo que estamos dejando de lado. Y sí, te estoy mirando a vos, Poppy. Creo que es más que obvio que uno de los misterios más grandes de todo es saber qué es lo que quiere esta muñeca. Es decir, su nombre es literalmente el título del juego. Importante tiene que ser, ¿no? Y aunque el estatus de Poppy ha sido confuso prácticamente desde que apareció, la realidad es que ni siquiera sabemos si es nuestra aliada o no. ¿Cómo olvidar cuando en el capítulo 2 nos cambió el rumbo para adentrarnos más en la fábrica, solo para que al final del capítulo 4 nos termine abandonando diciendo que ella tiene que salir de acá, ¿no? ¿Por qué no desde el principio no nos fuimos juntos en el trencito y nos salteábamos 2 capítulos y todo terminaba ahí? No podíamos haber hecho eso, ¿no? Pero lo que sí tenemos en claro es que aunque de momento se sigue sin confiar las verdaderas intenciones de Poppy, lo que sí quiere, y desde siempre, es acabar con el prototipo. Y otra cosa es que ella nos ha estado ocultando cosas a su beneficio, para manipularnos. Si bien Poppy no es una villana como tal, sí que ha estado del bando contrario en algunas ocasiones, sobre todo ocultándonos información muy valiosa. En el capítulo 3, ella nos decía que se sentía impotente después de presenciar como muchos de los experimentos de la fábrica hacían una mega masacre con los trabajadores, culpables o inocentes por igual. Sin embargo, en una cinta VHS del capítulo 4, se nos confirma que Poppy tenía conocimiento de la hora de la alegría y que simplemente decidió hacer ¿qué? Nada, así de simple. Y uno podría pensar, ¿qué podría haber hecho una muñeca ante semejante cantidad de monstruos feroces y muertos de hambre comiendo empleados por ahí? Gran pregunta. No tengo idea. Creo que hubiera terminado muy mal. Pero de haber avisado al personal científico a tiempo, quizás la historia hubiera sido diferente. Esto es algo que Dewey de Dowman le reclama a Poppy. Dewey es uno de los aliados nuestros dentro de la prisión de monstruos. Este es un ser de plastilina, quien le cuestiona a Poppy el por qué los abandonó a ellos luego de comenzada la hora de la alegría. Y la respuesta ya es muy obvia, pues ella sería amenazada y encerrada dentro de la caja que vimos en el capítulo 1, sin poder defenderse o hacer algo. Además, hay que tomar en cuenta una cosa, y es que Poppy no era experimento como el resto. Ella era la experimento original, la hija de quien fue el fundador de toda la empresa Elliot Ludwig. Un detalle que la comunidad había viniendo teorizando y que esta VHS lo confirma por completo. Y es por eso que quizás, al ser la hija fundador y el primer experimento con éxito de todos, si hubiera intervenido, la hubieran escuchado. Obvio que todavía no tenemos ni idea de cómo convertir a su hija en un juguete luego del accidente que tiene su esposa e hija, y por qué decide salvar a su hija y no a su esposa. Es algo que queda confuso en esta historia. Y lo más importante, ¿cómo hizo para que esta cobre vida? ¿Y por qué? Pero ¿saben qué es más confuso todavía? Así es, el destino de los niños huérfanos. Algo que si bien se responde ahí más o menos en el capítulo 4, pero no se deja muy claro. Como se explicó en la tercera parte, los niños de la guardería fueron atrapados y, entre comillas, salvados de la masacre, gracias a Catnap y al experimento 1006. Muchos asumían con esto, y por qué hice comillas en salvados, que todos estos infantes habrían pasado a mejor vida, considerando el hecho de que pasaron como 10 años desde la última vez que una persona pisó el lugar, y probablemente, no sé, tengan como 30 años hoy en día.
Pero sea por lo que sea, transformados o no en experimentos, eventualmente estos niños morirían de hambre, ¿no? Sin embargo, Poppy tiene la maravillosa idea de decir que están dormidos y mantenidos cultivos gracias al prototipo. Esto nos genera mucho más dudas que respuestas, ya que no se aclara dónde están realmente, por qué es que quiere controlarlos y mantenerlos dormidos durante tanto tiempo, por qué 1006 quiere el destino de los niños y probablemente ni él los necesite. Y lo más importante, ¿cuál es el propósito que tenemos nosotros al intentar salvar a los huérfanos? Si la nota del capítulo 1 nos invita a descubrir qué había pasado con los empleados, no con los niños. Quizás nosotros tenemos alguna conexión con los huérfanos dentro de la fábrica, o quizás puede que estemos buscando un familiar que haya quedado atrapado en este putrefacto lugar. Y a ver, esto lo podemos intuir gracias a un diálogo que dice el mismísimo Harley Sauer, donde menciona que ¿por qué regresar? No puede ser que solo una mísera carta fuera tu razón. ¿Había alguien a quien amabas aquí? ¿Alguien que perdiste? Y si bien esta línea suena como una leve provocación, tiene mucho significado. Y no queda muy en claro si es posible que en algún momento nosotros lleguemos a salvar a estos niños de su cautividad, o si realmente pueden que sigan con vida. Tampoco queda muy en claro si es que nosotros estamos buscando un compañero, amigo o familiar que perdimos en este lugar hace mucho tiempo. Todo esto nos hace pensar si el experimento 1006 es benevolente o si realmente trama algo detrás de todo esto. Ya que, ¿por qué la intención de proteger a unos niños huérfanos después de todo lo que él fue haciendo a lo largo de los capítulos? Algo que vemos en este capítulo fue la inclusión de Dewey the Dowman, personaje nuevo y otro más de los experimentos dentro de la fábrica que fue creado a partir de 3 niños, provocando que este desarrollara una personalidad múltiple. Sin embargo, como la mayoría de los experimentos, Dewey desarrolló un odio profundo hacia los trabajadores y más guiado por la frustración que lleva a controlar tantas personalidades en un solo monstruo. Una vez que empezaría la hora de la alegría, no solo Dewey no se pondrá de acuerdo con el experimento 1006, sino que haría su propio bando, uno donde fundaría el Safe Haven, un refugio donde los experimentos como él, que en algún momento fueron personas, tendrían una segunda oportunidad, al menos hasta nuestra llegada. Lo que más llama la atención de Dewey tiene unas intenciones muy similares a las que se supone tiene el experimento 1006, que es el proteger a los niños huérfanos, ahora convertidos en peluches. Sin embargo, el hecho de que 1006 quiera proteger a los huérfanos es desmentido cuando él mismo logra hacer estallar el Safe Haven debido a un error nuestro a la hora de poner unas bombas que se suponían detonaría el lugar donde estaba el prototipo. Así es como, sin querer queriendo, matamos a todos aquellos huérfanos los cuales Dewey intentaba proteger. Es como si 1006 realmente no intentara salvar a nadie y simplemente usara la excusa de tener a los huérfanos dormidos para seguir manipulando a Poppy. De la misma manera que pasó al final de este capítulo, cuando se revela que Ollie, aquel compañero que nos acompañó todo el capítulo 3, siempre fue 1006. Obvio que a Dewey esto no le cae para nada bien y nos culpa a nosotros y a Poppy de todo lo que está sucediendo. Que sí, para colmo tiene razón, pero nosotros no vamos a decirle que la tiene y lo terminamos matando. Tranqui. Otra cosa de la que quería hablar y, bueno, no podía faltar, es sobre el final del juego. Porque ya era una teoría de que Huggy Wuggy podía estar vivo desde el capítulo 2, cuando se encontraron pelos suyos durante una misión. Y efectivamente, lo está. No sabemos si quizás Huggy está de vuelta por su propia cuenta, o si incluso 1006 lo ayudó a recuperarse, o si incluso ambos están tramando algo. Pero algo es seguro, Huggy nos quiere a nosotros, y ahora que está de vuelta, su venganza va a ser algo imposible de evitar. Pero ¿saben qué es lo que más me llama la atención de absolutamente todo esto? Es la relación que tiene Player con cada uno de los experimentos y eventos de la fábrica. Según lo que dice Harley, hay algo que nos motiva a seguir descendiendo más en la fábrica, y que lo de Poppy es meramente una excusa para seguir acabando con los experimentos de la compañía. Si nos conoce Harley y los demás, significa que todos estos pasillos a nosotros los hemos recorrido. Nuestro objetivo en la nota era claro, ver qué pasó con los empleados. Los empleados o están muertos o se convirtieron en monstruos. Ya está,
sabemos qué pasó, entonces, ¿por qué seguimos bajando? Es casi como si nosotros estuviéramos tratando de salvarle la vida a alguien. Quizás Milsei y Player tengan más en común de lo que pensábamos, ya que ¿por qué la necesidad de hacerse pasar por un guía y compañero para hacernos avanzar cada vez más hacia él, derrotando y matando aliados suyos como el Dr. o Catnap? Esto nos indica claramente una cosa, y es que todos estamos conectados. Desde el propio fundador, que al no poder tolerar un accidente, decide convertir a su propia hija en muñeca para luego expandir ese conocimiento en toda la empresa y hacer lo mismo con otras personas. El doctor, quien es un maniático que no tiene control sobre sí mismo al punto de que tuvieron que encerrarlo dentro de una computadora para que su superioridad no lo domine. Poppy, quien tiene sensaciones encontradas todo el tiempo y maneja una impotencia a la hora de tomar acciones como alertar al personal sobre lo que iba a suceder en tal o cual fecha. El prototipo, quien aún se desconoce sus verdaderas intenciones y se hace pasar por alguien más para manipular personas sin importar que termine matando a sus aliados con tal de lograr sus objetivos. Dewey, quien tiene personalidad múltiple sin control y que según una cinta VHS mata a sus propios padres. Huggy y Kissy, los cuales participan en los eventos de la Hora de la Alegría, y nosotros, quienes sea por culpa o por necesidad, no podemos dejar de bajar en esta fábrica en la que cada vez vamos más y más adentro. Quizás sea una metáfora que tiene el juego para decirnos que nosotros nunca tuvimos que habernos marchado de aquella empresa y que por alguna razón tuvimos que haber estado presentes en la Hora de la Alegría.